todos, bienvenidos un día más, un lunes más a El Discas, es tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que se habla muy poco. Pero antes de empezar, quería pedir perdón porque los últimos discos hemos fallado un poquito con el tema del sonido y creo que estamos ya mejorando un poquito eso, ¿vale? Estamos tratando de mejorar el tema del sonido, así que eso, lo importante es que se nos escuche bien. Por lo tanto, creo que es necesario eso y nada, simplemente quería decir eso. Y poco más, si vamos a empezar, lo primero es hablar de compañero Nix. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, aquí estamos como cada lunes, un programa más y hoy la verdad es que pinta interesante porque vamos a hablar sobre trabajo y discapacidad. Sí, se nos ha caído, se nos ha caído. Se Ah, nos ve, se vale. nos cayó Dani. Dani, ¿estás por ahí? No. Bueno, sí, y de Sí, todo, bien, perfecto. Bueno, pues os explico un poquito mientras se va conectando. Hoy tenemos con nosotros en el Discas, tenemos a Dani Gómez, que es psicólogo y que básicamente nos va a hablar un poquito de su experiencia como psicólogo ciego, porque es ciego, para que no lo sepa. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tema de trabajo, la discapacidad y de cómo nos va afectando a nosotros en nuestro colectivo, porque hay muchas cosas que se dicen sobre el trabajo que no son reales. Así que bueno, poco a poco, creo que tenemos a Dani ya por aquí. A ver sí, ya si está por es. aquí. ¿Me escucháis? Sí, Sí, la escuchamos. No sé qué ha vale, pasado exactamente ahí. no pasa nada, tenemos aquí. Bueno, pues tenemos con nosotros a Dani Gómez, lo acabo de presentar, que es psicólogo y que está, digamos que está empezando, que va a empezar a recibir a pacientes en su casa, creo, pero bueno, ahora nos contará él. Y lo primero, pues, ¿cómo estás, Dani? Muy bien, encantado de estar por aquí en el podcast. Tema interesante hoy, la verdad que muy interesante y muy necesario. Correcto. Y bueno, vamos a hacer la primera pregunta, primer tema, y es que nos cuentes un poquito cuál es tu situación como psicólogo, en qué punto estás ahora, qué es lo que quieres hacer. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre el tema de psicólogo. A ver, bueno, soy psicólogo con discapacidad visual, ¿vale? He estado trabajando 2 añitos viendo pacientes en diferentes centros y ahora estaba trabajando en 2 sitios a la vez. Y en uno de ellos termino y lo que voy a empezar a hacer ahora, porque ya he visto gente durante 2 añitos, lo que voy a empezar a hacer ahora es intentar coger personas por mi cuenta. No muchas personas de momento, pero pues coger algunas poquitas, aparte de las que el centro para el que trabajo me dé, pues coger algunas personas más por mi cuenta como autónomo. Y es un poco el punto en el que estoy. Ya de ahí lo que vaya saliendo poco a poco. Genial. Nix, adelante. Y bueno, pues cuéntame qué implica ser autónomo con discapacidad, porque imagino que tiene que ser una movida de las gordas. A ver, claro, ya ser autónomo de por sí sin discapacidad implica Correcto. una movida bastante grande. Es una cosa, un salto muy grande que a la gente le da mucho miedo dar. Por ejemplo, en los diferentes centros en los que he estado, es como un fantasma que planea, ¿no? La cabeza de todos, porque es como, sabemos muchas veces que es la solución más viable y también la más mayoritaria cuando hablamos de psicología clínica, psicología sanitaria en España, solemos estar como autónomos, trabajes o no para clínicas, eso es así. Entonces es Ujú. como un melón o como un elefante rosa que nadie quiere abrir, pero que está ahí y a mucha gente le da mucho vértigo. Si le sumas el componente de discapacidad, pues la cosa se complica. ¿Por qué? Porque no es solamente que tengas que saber exactamente qué impresos tienes que rellenar, qué tienes que marcar en cada impreso y tal, sino que esos impresos muchas veces pues, no llegan de ser del todo accesibles porque las casillas para marcar no lo son formularios, por ejemplo, en PDF que no acaban de estar del todo legibles, por ejemplo, con lector de pantalla. Hablo, por supuesto, desde la perspectiva de la discapacidad visual, ¿no? Pero es verdad que, insisto, ya de por sí a personas sin discapacidad es un melón que les cuesta mucho abrir y que nadie quiere acabar hablando de él,
cuando tienes discapacidad, pues este tipo de cositas te complican mucho. Es verdad que con una persona que gestione todo esto, ¿no? Solemos contratar gestores, Ujú. pues te facilita las cosas bastante, pero aún así es verdad que tú piensas, si no tuviese una persona que me echa una mano, como es la gestora, hay muchos formularios, muchos impresos que costaría mucho rellenar y en los que creo que sí o sí haría falta una persona de apoyo, porque, pues eso, creo que hay mucho que accesibilizar, por lo menos en materia de discapacidad visual. En otras no lo sé. Ujú. Te vamos a preguntar precisamente todo esto último que estabas comentando, es el tema de las barreras que recibe esto, como por ejemplo con tu discapacidad visual, Ujú, las barreras que tienes en el tema de tanto de autónomo como simplemente de trabajo. Es decir, qué barreras te encuentras diariamente o qué barreras notas que sigue estando bastante mal el asunto. ujú. Mira, como autónomo, las barreras están las transversales que tenemos todos, con o sin discapacidad. Por ejemplo, ya partimos de la base que hay que pagar una cuota mensual, ¿vale? Que está cerca de 90 € ahora mismo y que, bueno, pues es transversal, pero creo que merece la pena mencionarlo. Tienes que tener ese dinero para poder pagarlo de manera estable durante los meses hasta que la cosa empiece a andar, ¿vale? Ujú, Luego, a nivel de discapacidad, siendo más específicos, pues lo que he comentado un poquito. Impresos, por ejemplo, que son formularios rellenables que el lector de pantalla puede no leer bien. em, muchas páginas web, a lo mejor, de la administración, que aunque son accesibles, pueden no estar 100% adaptadas, bien etiquetadas, y que a lo mejor hay cosas que el lector no llega a leer, ¿no? ujú, Cosas de este estilo. Y después sí que es interesante aquí, hablar de barreras en el trabajo en sí mismo, porque es verdad que, claro, dices, bueno, siendo psicólogo, que mayoritariamente lo que haces es, o tu trabajo consiste en interactuar con otra persona usando la voz, es un trabajo, es verdad, que en comparación con otros te presenta pocas barreras, en comparación con otros, insisto, pero que luego te pones a ahondar y sí que tiene barreras que vienen, como siempre, pues de que, en este mundo, ¿no? En el de la psicología, al igual que el de muchos otros trabajos, tanto de lo social como de otros ámbitos, mm, dicho así y dicho muy directo, no se cuenta con nosotros. No por mala intención, sino porque es que estamos tan invisibilizados que no se cuenta con nosotros. Ejemplos prácticos de esto, en psicología, yo no sé si habéis tenido experiencias con psicólogos o no, ¿vale? yo sí. Pero sí, no Sí, sé sí, si os han yo sí. llegado, cuando habéis ido al psicólogo, no sé si os han llegado a pasar algún test, os han hecho test de estos que Sí. para Sí, evaluar, ¿no? Hay sí, sí, sí. test Ujú, que sí, pueden sí, ser de sí. mil cosas, Sí. la ansiedad, la depresión, luego cosas más específicas a lo mejor, como la autoestima, ¿vale? Ujú, Estos test, mm, primer melón y primer obstáculo, son en formato papel, ¿vale? Claro. Entonces ya tienes que saber y tienes que poder digitalizar ese test, porque claro. evidentemente están en formato papel, ¿vale? Una vez Ujú, digitalizado ese test, no es tan fácil, por ejemplo, como escanear el documento y ya está. Porque, bueno, si hablamos solamente de escanear el documento, pues perfecto, se escanea y punto. Hoy en día tenemos, muchas personas tenemos ya medios para hacerlo de forma sencilla. Otras muchas no, que eso también es otro melón que hay que abrir, pero bueno, sí, asumiendo que lo tenemos, pues es una cosa simple, escaneas y punto. ¿Dónde está el problema? Y el claro. problema viene, pues que esos test al final están construidos de forma, ¿vale? Que estadísticamente tienen unos parámetros que deben cumplir para poder pasarse y para poder asegurar que evalúan lo que dicen evaluar, ¿vale? Ujú, Entonces, tienen detrás un manual, ¿vale? Tanto de teoría del test como de corrección de ese test, ¿vale? sí. Cuando tú te metes a hablar del manual de corrección del test, te encuentras con una cosa muy bonita, que es que, primero, el manual tampoco es accesible, ¿vale? Sorpresa. Ujú, Sorpresa. Y esta es sí. y aquí hay una sorpresa aún más grande y más bonita, que es que, claro, yo estos 2 años he intentado contactar, con las editoriales que en España hay para estos test, ¿vale? Ujú, Hay 2 en particular a las que he intentado contactar, no diré nombres, pero he intentado contactar. ujú, Y cuando les he expuesto la situación, mira, soy un psicólogo con discapacidad visual, no puedo corregir este test porque el manual lo tengo en formato papel. No sé si lo tenéis disponible de manera electrónica, tanto el manual en sí mismo como la forma de corrección. Y me ujú, dicen, no, no lo tenemos. Y es verdad que es una faena, pero no lo tenemos.
Y el tema es que hasta dentro de 2 años tampoco se revisan las cosas y no hay previsto adaptarlo así. Y es la respuesta que te llevas de la empresa Sí, cuando preguntas, ¿no? Bueno, no cuando preguntas, cuando expones que tú estás ejerciendo una profesión para la que se supone que es ese test, pero no se cuenta contigo. Y dicho así, parece que a lo mejor lo estás exagerando, lo estás distorsionando, pero es que realmente cuando una empresa que comercializa herramientas de trabajo ujú, y tú ejerces ese trabajo, cuando esa empresa no tiene las herramientas adaptadas para que tú las puedas usar, no está contando contigo. Y eso hay que claro. decirlo y, bueno, pues es una de las barreras que te encuentras cuando estás trabajando de psicólogo, por lo menos desde mi perspectiva. Sí, sí. Luego es verdad que por suerte, no lo sé, los pacientes, ¿vale? Mm, un 10 en ese sentido porque precisamente la interacción con los pacientes demuestra que estamos mucho más preparados de lo que parece para, pues, tanto visibilizar como para entender que las personas con discapacidad hacemos el trabajo exactamente igual muchas veces, y otras no, pero no tiene que ver con la discapacidad, sino con que, pues, cada uno tiene su desempeño y depende de otros factores, ¿no? Cuando tenemos las condiciones que hacen falta. Pero los pacientes y el cómo lo normalizan en ese sentido, son el ejemplo perfecto de que lo que hace falta es que las empresas y quien toca adecúe las condiciones para que podamos ejercer, pues como cualquier persona que no tenga discapacidad. Es que el tema aquí es que hay una discriminación estructural. Al final no es solo Ujú, la discriminación más visible, que es la que vemos todos, de cara a cara, sino que hay una discriminación de base, que es lo que te pasa a ti, ¿no? Evidentemente, si no hay empresas que te ayudan, pues no puedes ejercer tu trabajo. claro. Eh, Y sí, sí, adelante. no, o sea, iba a matizar, pero no, tranquilo, di y luego si saldrá. No, 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 iba a decir otra cosa que como estamos hablando de pacientes, de psicología y de discapacidad, solo quería dejar un puntito, y es que yo he ido a unos cuantos psicólogos en mi vida Ujú, y me llama mucho la atención el tema de que mi discapacidad es visible, es decir, tengo una discapacidad, es una parálisis facial, es visible, y hasta hace 3 años o 4 años no se ha tocado en psicología. Es decir, he ido a muchas terapias, pero nadie, ujú, ningún psicólogo me ha dicho nada de mi discapacidad. Y solo quería añadir que esto es una parte, un tema de invisibilización, porque es evidente que nuestras discapacidades nos afectan a nivel personal, queramos o no. Es decir, es parte de nuestra vida, nos afectan. Tiene que tocarse ujú. ese tema. Pero nada, simplemente me llama la atención porque es una cosa que nos hablaba y quería meterlo aquí y ya está. Claro, y Que, aparte, lo que creo que decía yo la última vez que hablamos con Adri, que también es ujú, psicólogo, que hay muchos psicólogos que creen que la discapacidad es mala y por tanto te quieres librar de ella y pues te dicen cosas como lo que me dijeron a mí, que si por ejemplo no quería hacer natación porque quería estar libre de la silla de ruedas. A ver, a mí lo que ujú, me hace libre es mi silla de ruedas, no otra cosa. Claro, sí, claro. sí. Pero bueno, en fin, estos son temas así personales que hemos sacado y ya está, porque esto es el Discast y sacamos temas porque sí. Pero No, bueno, pero Nick, son importantes, ¿eh? También decir esa cosa es importante porque al final, eh, hablando específicamente de psicología, condiciona mucho el cómo veas la discapacidad en este caso, cualquier problema, ¿no? De cualquier tipo, pero la sí, discapacidad en este caso condiciona mucho cómo vas a enfocar la terapia que hagas con esa persona. Y claro. si tú ves una ayuda, que me gusta mucho lo que ha dicho Nix al final, si tú ves la silla de ruedas como una cárcel en lugar Ujú, de como lo que es una ayuda que te deja estar en el mundo, pues enfocas la terapia de manera bastante errónea desde mi punto de vista. claro. Sí, eso es. Nada, es que sin más, es que me llama mucho la atención porque he estado en muchos psicólogos y la última psicóloga que tuve es la que me dijo, oye, tenemos que hablar de tu discapacidad porque te afecta en tu vida. Aunque yo no Ujú, había tocado ese tema. O sea, no era el tema de que yo quería hablar. Pero cuando hablamos de discapacidad es cuando yo me jodo en muchos aspectos. Que es una ujú. cosa lógica. Si la discapacidad te afecta a nivel personal, si se trata, pues evidentemente puedes mejorar en muchos aspectos de tu vida. Pero bueno, en fin, sin más. Bueno, Nick, si quieres, siguiente tema. Bueno, ¿qué opciones tiene una persona ciega en el mundo laboral? Esta pregunta es tan amplia que a Sí, ver sí, por Sí, dónde lo sé, lo por sí, sé, dónde lo te sé.
Lo hemos. por dónde se... Dime. Digo que la hemos hecho muy amplia, sí. No, Esto, sí, no, sí, perdona, Dani, te corto rápidamente. Esto lo hemos hecho también por el tema de quitar un poquito los prejuicios que tiene la gente, que relaciona un poco el tema de los ciegos con cupones, los ciegos con la ONCE y estas chorradas que se dicen, que no son ciertas, que no son los que hay el trabajo, pero que simplemente ya que tú eres una persona con discapacidad visual y estás ejerciendo como psicólogo, pues evidentemente que nos hables un poquito del tema de trabajo y discapacidad visual, porque es un tema que la gente creo que tiene muchos prejuicios. Perdona, adelante. no, a ver, efectivamente está el estereotipo clasiquísimo, ¿no? De la venta de cupones y la discapacidad visual, y incluso intentos de película, iba a decir películas, pero intentos de película que, que lo intentan caricaturizar incluso. Y es, efectivamente, hay que decirlo, es una opción, está ahí, ¿vale? Ya es una opción que te ofrece, pues en este caso 11, como también te ofrece dentro de su grupo, ¿no? Diferentes opciones. Luego esto se puede matizar mucho y luego, pues, volveremos al tema de las empresas y de Sí, cómo, lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Como el tema de que no es lo mismo que haya un cupo a que después dentro de ese cupo reservado para facilitar oportunidades, las cosas se sigan sin adaptar, pues esto es un poco lo mismo. Entonces, sí que están esas opciones, está, por ejemplo, la venta y está, pues, después toda oferta laboral que tengas dentro de tanto esa empresa como otras empresas que no pertenecen al grupo social de la organización. Esa es una de las partes que hay. Y luego las opciones que tienes, pues son las que puede tener una persona sin discapacidad en el mundo laboral y más específicamente de la profesión que tú tengas, ¿vale? Aquí, ¿qué problemas hay? Pues varios. El primero es que, claro, cuando señalamos la necesidad de crear un cupo específico para personas con discapacidad, por ejemplo, para garantizar oportunidades, ya estamos reconociendo que en un proceso ordinario, ¿no? ujú, Partimos en desventaja. Y esto se aplica a muchos contextos, pero en este en particular también hay que mencionarlo. Cuando yo reservo un cupo, estoy reconociendo implícitamente que las personas con discapacidad parten con desventaja en una convocatoria ordinaria, ¿vale? Entonces, cuando buscas trabajo, pasa un poco lo mismo. Puedes buscar trabajo fuera de los grupos que hay específicamente para personas con discapacidad y que se supone, importante ese matiz, se supone que garantizan trabajo a personas con discapacidad. Puedes buscar. ¿Qué problemas te vas a encontrar? Pues un poquito lo que comentaba antes, ¿no? Em, que no se cuenta contigo. No se cuenta contigo no porque intencionalmente las personas que se encarguen de contratarte o de no contratarte no te cuenten. Muchas veces, al revés, por suerte, de hecho, la predisposición es muy buena. Pero si a nivel estructural, como comentabais antes, no se dan las condiciones que hacen falta, pues en un proceso ordinario, en una empresa que no tiene que ver con el mundo de la discapacidad, partes con una desventaja tremenda. Y después, otro de los problemas que hay es que ni siquiera en los espacios donde se supone que se te puede garantizar un acceso, el acceso a un trabajo con las condiciones 100% adaptadas y accesibles, ni siquiera ahí. Después eso es real. Y después las ofertas que hay en ese tipo de espacios muchas veces vemos que, bueno, pues no se adecúan a lo que tú necesitas como persona con discapacidad visual en este caso, ¿no? Em, entonces, ¿cómo está el mundo laboral? Está, en resumen, está bastante complicado. No sé si queréis sí. que especifique alguna cosa más. No, Eh, seguimos y después vamos a entrar mucho en todo este tema vale. porque hay mucho que hablar. Lo primero, antes de meternos ya en el tema de trabajo, ya el tema de trabajo y discapacidad, vamos a hacerte una última pregunta sobre ti. Y es que un poco lo voy a cambiar porque tenía otra pregunta, pero esta es similar. Y tú nos has contado que tú trabajas como psicólogo, ¿no? Ujú, ya has ejercido como psicólogo y que los pacientes te tratan bien. Queríamos hablarte un poquito ya preguntarte un poquito precisamente eso, que cuál es el trato, cómo ves el trato que te hacen, cómo reaccionan tus pacientes cuando ven que eres una persona con discapacidad visual, ujú, cómo lo llevan, porque es un tema que me llama la atención, porque evidentemente yo, si fuese un psicólogo que es ciego, por ejemplo, pues ujú.
Pues a mí no me afectaría, pero yo no soy, claro, yo tengo discapacidad. Entonces es como que me veo un poquito también como parte del colectivo, pero no sé, tú, ¿cómo ves la relación entre paciente y tú? Es verdad que en ese tipo de contextos se da una circunstancia que es que la persona em, es la que solicita el servicio, ¿no? Es decir, tanto por centro como por tu cuenta, se da una situación muy particular en la que tienes poca oportunidad de echarte atrás en caso de querer hacerlo, en el sentido de que muchas veces es gente que ha esperado una lista de espera, por ejemplo, Ujú. es gente que ya viene con la idea, ¿no? De hacer la terapia, y es verdad que cuando tú le vas a cuando tú le vas a recoger, por ejemplo, a la sala de espera, pues hay, insisto, pocas vías de escape, en el sentido de que a lo mejor si pusiésemos a 5 terapeutas en una web y uno de ellos tuviese discapacidad visual, quizás sí que se notaría más, quizá, esto es un quizá que digo yo, pero Sí, basándome en lo que he visto los 27 años que tengo, ¿no? Quizás sí que se notaría más la preferencia, ¿no? Incluso por prejuicios, hacia terapeutas que no tengan discapacidad. Pero es verdad que en persona, cuando ya les vas a recoger y tal, el trato es de lo más normal del mundo, por suerte, ¿vale? O sea, es un trato muy normal y es una cosa que a mí, por ejemplo, antes de empezar me asustaba mucho, y yo incluso lo llegué a hablar con la coordinadora que estaba en el primer centro en el que ejercí, y ella, que no tiene discapacidad, ella le quitaba mucho hierro al asunto, decía: "Mira, pues si hay alguien que ponga algún problema, que se vaya a otro lado". O sea, no hay que es lo que hay y punto. ujú, Y es verdad que yo estos 2 años, pues, habré visto a lo mejor a, no sé, unas 45 o 50 personas, ninguna de ellas se ha puesto ningún problema. Sí que aquí, cuando hablo de esto, me gusta mucho hablar de que una cosa es el trato, en persona, otra cosa es, a lo mejor, lo que en un primer momento ellos hayan pensado cuando me han visto, ¿no? Y ahí a lo mejor sí que nos podemos meter más, suposiciones, por supuesto, pero nos podemos meter más en, oye, pues igual sí que el ver a la persona con bastón les ha podido impactar, pero aquí, yo sí que rompo una lanza a favor de cualquier persona, y es que precisamente es lo que tiene, ¿no? El pensar, a lo mejor, el que te impacte una persona con bastón en ciertos puestos de trabajo es la consecuencia de que estemos tan invisibilizados y de que sí. no haya gente con discapacidad en espacios como estos, ¿no? En espacios donde, pues, por ejemplo, haces una terapia, o en espacios donde, pues, se supone que no acostumbramos a estar, ¿no? Entonces, yo aquí sí que rompo una lanza a favor de la gente. ¿Puede haberles impactado el ver a una persona con bastón al empezar la terapia? Sí. Ahora, una vez superada esa impresión, de nada más verme, yo no puedo decir, y he visto unas cuantas personas, que haya sido un problema. De hecho, y esto es muy chulo también, ellos se adaptan muy bien, ¿vale? Es decir, y esto también es lo que comentaba antes cuando decía que es, o los pacientes, mejor dicho, son el ejemplo perfecto de que es mucho más fácil de lo que parece adaptar las cosas y facilitar las condiciones. Tengo pacientes, por ejemplo, que cuando ya hemos estado en terapia, a lo mejor en la quinta, sexta, décima, en la 20 sesión, me da igual, a lo mejor yo estaba diciendo alguna cosa, pues que les chocaba, o estaba diciendo alguna cosa, a lo mejor que les removía un poco, y me decían, antes de seguir hablando ellos, me decían: "Buah, cuando estabas diciendo eso, no me habrás visto, pero yo estaba poniendo cara como de circunstancia, o estaba subiendo, levantando la mirada, Mm. o estaba bajando la mirada". O sea, muchas veces ellos se adaptan muy bien, a las condiciones que hay, y te describen lo que está pasando a nivel no verbal, que es una de las cosas que más se te puede complicar. Entonces, incluso en las cosas más difíciles a nivel de trabajo, reaccionan muy bien y se adaptan muy bien a lo que tienen enfrente. Y ya digo, lejos de poner problema, pues al revés, por suerte, muy bien el trato. Muy, muy bien el trato. Pues genial. Ahora vamos a pasar un poquito un poco a la charla, vamos a ir tocando varios temas sobre trabajo y discapacidad. Y eso, es un poco ahora, vamos a ir hablando dos, tres, vamos a ir alternando el turno de palabra sobre diferentes temas. Así que, bueno, empieza Nick si quieres tiene el tema. Bueno, pues
Primera pregunta es, ¿crees que hay suficiente trabajo para personas con discapacidad? Yo creo que tengo la respuesta. Adelante, Nils. No, no es suficiente trabajo para personas con discapacidad. Porque como veremos, o sea, como veremos más adelante, creo que la tasa de paro ahora mismo roza el 51%, creo. Para Y entonces jóvenes. no. No hay suficiente trabajo para personas con discapacidad. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay suficiente trabajo, lo que pasa es que no nos lo dan. Hombre, trabajos hay, lo que pasa, eso sí, Pues, eso es verdad. a ver, Trabajos pues, hay, lo que pasa es que no los dan. claro, correcto, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que trabajo creo que hay, lo que pasa es que hay mucho rechazo. Yo creo que allí la clave es luego es el rechazo, la Sí, discriminación, cierto. que no nos dan trabajo simplemente con discapacidad. Pero decía el año una cosa muy interesante y es el tema de, ¿sabes? Esto que decía de, joder, ahora se me ha ido un poquito, pero que, no, que estaba diciendo que no tenía ningún problema con los pacientes y todo eso, que creo que les podía chocar. Y el tema de que les choque de una persona con discapacidad, ya sea con bastón, ya sea ciego, ya sea con silla de ruedas, muestra un poco el poco trabajo que tenemos. Porque básicamente no están acostumbrados a ver personas con discapacidad trabajando. Entonces, no sé, Bueno, Dani, adelante. no, o sea, es que no están acostumbrados, no estamos acostumbrados, hay que incluirse, porque yo, por ejemplo, Sí, cuando hablaba de ver a una persona con bastón y del impacto y de la suposición que he hecho con los pacientes, me he basado en mí mismo, en el sentido de que yo fui un día a un centro de empleo a hacer una entrevista y la persona que salía a buscar a la gente a la sala de espera iba en silla de ruedas y a mí me impactó, a mí, ¿vale? O sea, me refiero, sí, hay que incluirse ahí porque nos impacta a todos, sí, incluso a quienes tenemos discapacidad porque no estamos acostumbrados. Te puede impactar y es verdad que me impactó para bien después en el sentido de qué suerte, qué bien que haya personas con discapacidad, pues en algo tan simple como ir a buscar a alguien a la sala de espera, me da igual, pero estaba ahí. Y esta persona después hacía las entrevistas también. Entonces, dices, qué bien, pero qué curioso que lo primero que te genera es impacto, ¿vale? Y sí. eso hay que decirlo. Y es porque no estamos, como decís, acostumbrados a ver gente con discapacidad trabajando de ningún Sí. tipo. O por lo menos con discapacidades, no quiero decir visibles, pero con discapacidades que requieran adaptaciones que van más allá de subir el tamaño del texto al ordenador o de poner el audio un poquito más alto, por ejemplo, por decir Sí, 2 Correcto. cosas. sí, de hecho, una de las cosas que yo siempre digo con el tema de la discapacidad es que cuando alguien habla de trabajo de discapacidad, yo siempre pregunto cuánta gente con discapacidad veis en tiendas trabajando. Porque es una cosa que no se ve. O sea, tú vas a cualquier sitio y a comprar lo que sea y no hay gente trabajando Y en tiendas. ninguna persona con discapacidad, es totalmente cierto. Y esto es una cosa No. que, con todo el respeto, vosotros, el trabajo en tiendas es muy necesario. Pero es un trabajo que no es muy complejo, es cansado, es pesado, es un trabajo que te explotan, pero realmente necesitas, es decir, para trabajar en una tienda necesitas, por ejemplo, estudios, ¿no? Estudios universitarios para trabajar en una cadena, creo que no son necesarios, no tengo ni idea, pero yo creo que no son necesarios, y es realmente injusto que no haya más gente trabajando en tiendas, que es una cosa muy básica, que debería trabajar todo el mundo. Sí, es O sea, verdad que yo me acuerdo, una anécdota mía. Yo recuerdo, que sí puedo dar testigo, que yo tenía un profesor cuando era pequeño que iba en silla de ruedas. Entonces, sí que puedo dar testigo de que dentro de la docencia sí que hay personas con, con discapacidad ujú, trabajando. sí, Pasa que este es otro melón, no sé si luego lo tocaremos o no, cortadme si sí, hago spoiler, pero este es otro melón en el sentido de que sí que hay, parafraseo aquí a Hugo, sí que hay trabajo para personas con discapacidad, ¿vale? Y estoy de acuerdo en que lo que pasa es que no se nos da. s- Y a eso matizo, que es verdad que a veces sí que se nos da ese trabajo, pero suelen ser trabajos que requieren un nivel de cualificación, perdón, relativamente alto. Es decir, sí que hay gente con ujú, discapacidad trabajando, por ejemplo, en docencia, en psicología, en fisioterapia, no sé, en derecho, si queréis también. Son puestos muchas veces que requieren un nivel de cualificación muy alto o relativamente alto y por tanto requieren que puedas haberte pagado unos estudios, me da igual si en la pública o en la privada, requieren que hayas estado
un mínimo de años, pues eso, asumiendo unos costes que no te retornaban en ese momento porque estás estudiando y no trabajabas, ¿vale? Y es verdad que es otra cosa importante también, el tema de que donde se ve gente con discapacidad muchas veces es en puestos que requieren mucha cualificación y en puestos que no la requieren no se ve tanta gente y eso es un problema porque no todo el mundo puede pagarse unos estudios, por ejemplo. No hablo de Claro, carrera, hablo de un grado superior. sí, Y es verdad que como persona con discapacidad, ¿no? Esto que hace la gente que no tiene discapacidad de me meto 3 meses a trabajar en un Burger King, por ejemplo, o en cualquier sitio, no lo podemos hacer, mm, y es un problema. No estamos sí, diciendo aquí, o por lo menos creo que por los tres, no estamos diciendo que los trabajos de 3 meses en un sitio cualquiera estén bien correcto. pagados, para nada, y ahí hace falta, eh, creo, intervenir mucho para que las condiciones mejoren y no sean lo que son hoy en día, pero es verdad que en esa mejora de condiciones y en esa intervención que planteo, haría falta a lo mejor plantearse, porque una persona con discapacidad no puede plantearse trabajar 6 meses en algo que no tenga que ver con lo suyo para poder pagarse unos estudios, ¿no? Que es una vía que no tenemos y que también Correcto. explica, supongo, que primero haya menos gente en puestos mm, cualificados con discapacidad, pero es que directamente en los que no hace falta cualificación no haya nadie, no haya ni rastro prácticamente. Sí, correcto. Esto decía en el chat, Enialberg, decía una cosa que el tema cupo, que luego es un mito, dice que o buscan personas con discapacidad, buscan lo mínimo en discapacidad, o al Sí. contrario, buscan un nivel demasiado alto y luego dicen que no han encontrado a nadie. Y claro, Ujú. es decir, no buscan en un término medio, es o la mínima discapacidad o digamos, la preparación altísima y con discapacidad. Y claro, no, o sea, no se pueden una de las dos cosas, pero bueno, en fin. Quería tocar el tema, para que no se trate mal del paro, que la tasa de paro de personas con discapacidad es prácticamente el doble que la tasa de paro estándar. Y di un dato muy impactante hace poco, que es que el 51,7% de los jóvenes con discapacidad no han trabajado nunca. Jóvenes que hablamos de 18 a 30 años o 18 a 29 años creo que es, el 51,7% no ha trabajado nunca. Y esto dice un poquito también el tema del trabajo, del rechazo que sufrimos y lo que cuesta encontrar trabajo, porque claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final buscan una cualificación muy alta o una experiencia muy alta, pero para alguien joven, pues experiencia alta no va a tener. Entonces, no sé qué pensáis, pero la tasa de paro de personas con discapacidad es altísima. Y esto quería decirlo porque mucha gente se piensa que vamos a hablar de cuerpos cómodos, sí. Eh, la película que, La sombra de eso planea todavía. Eso sí que es Son una nuestro exactamente, charla que planea podcast. bien, sí. es una película que hicieron en verano, que hablaban de que es fácil encontrar trabajo teniendo discapacidad. Y datos oficiales, el doble de la tasa de paro que el estándar que hay en España. Así que, de verdad, no es fácil. Simplemente quería decir esto y nada, y os dejo hablar. Si quieres, Dani, adelante. Decían en el chat una cosa muy interesante y es el tema, por un lado, del cupo y por otro, de que buscan o lo mínimo de discapacidad o un nivel muy alto para después decir que no encuentran gente. Sí. Sobre buscar el mínimo de discapacidad, voy Ujú. a decirlo claro y estaremos de acuerdo. Eh, es un problema muy grande, tenemos un problema muy grande cuando las instituciones que se supone que nos tienen que facilitar el acceso a trabajo eh, son las primeras que piden, ¿no? O que buscan ese mínimo de discapacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú te metes en una web de estas instituciones, por ejemplo, a buscar trabajo, y por ejemplo tienes, yo qué sé, discapacidad visual, discapacidad auditiva o una discapacidad, me da igual el tipo, que pasa un cierto porcentaje y que por tanto requiere adaptaciones que van, insisto, más allá de subir el tamaño del texto o de poner el volumen un poquito más alto, ¿vale? Te encuentras con que es que no tienes trabajo para ti. Es decir, yo, por ejemplo, y aquí voy a hilar con lo que decía al principio, la pregunta de Nix de cómo está el mundo laboral para mí como psicólogo con discapacidad visual, ¿vale? Si yo, por lo que sea, no puedo trabajar de psicólogo, pues porque cosas a veces cambian y la gente se va al paro, la gente necesita un descanso, me da igual, lo que sea. Digo, bueno, voy a buscar un trabajo que no sea de lo mío, pero que me dé unos mesecillos de tranquilidad a nivel económico.
meto en páginas de estas instituciones y de repente me encuentro con que buscan un conductor de tráiler, con que buscan un mozo de almacén, con que buscan un albañil, ¿no? E insisto, no tengo absolutamente nada, no tenemos, hablo por todas, yo creo, no tenemos nada en contra de esas profesiones, no tenemos nada en contra, evidentemente, de que la gente con un 33, un 40 de discapacidad trabaje, o sea, absolutamente nada en contra, pero es verdad que cuando, no sé, 9 de cada 10 ofertas, y no exagero, 9 de cada 10 ofertas de este tipo de organizaciones, que insisto, se supone que nos tienen que garantizar el acceso a las oportunidades laborales que no tenemos fuera. Cuando 9 de cada 10 ofertas de este tipo son, pues, de puestos en los que, mm, por nuestro tipo de discapacidad no podemos trabajar, es un problema muy grande, que después, por supuesto, se va a replicar fuera, ¿no? ¿Cómo vamos a exigirle a las empresas de fuera del entorno de la discapacidad, mm, que se ajusten a unos estándares cuando ni siquiera esos estándares los cumplen las empresas? Insisto, que se supone que nos tienen que garantizar las oportunidades laborales que no tenemos fuera. Sí, correcto. Nix, ¿quieres aportar algo más? Nada, eso que 59% es una cifra muy grande, que, joder, que, que necesitamos que ya no solo que nos contraten, sino que adecúen el espacio de trabajo, es decir, que contemos con la accesibilidad que tiene que tener un trabajo, que también es importante, y yo creo que es por eso por lo que no nos contratan, porque dicen, nah, esto es muy caro, esto no se hace. Y por eso muchas veces se quitan de contratar a gente con discapacidad. Correcto, correcto, eso es. Vamos a tocar, si quieres, Nix, no sé si lo has visto, el tema Sí, de sí, y el si bonito tema no, de las ayudas Ujú. y el bonito tema de que la gente se piensa de que nos llueve pasta gansa del cielo. claro, esto es un tema que hay Que que por aclarar cierto, un poco. Sí, perdona, si adelante. me dejas que comience. Sí, A ver, yo recibo una pensión porque puedo, porque, por ejemplo, mi discapacidad me da, pero justo esta mañana he recibido una carta de que me la suben 20 céntimos. Me la suben 20 céntimos. O sea, la gente se piensa que esto es wow, pero es que te la suben 20 céntimos. Ya, sigue, perdona. no, iba a decir que, a ver, vamos a hablar de este tema porque hay mucha confusión sobre esto y no es lo mismo pensión por incapacidad que ayudas a personas con discapacidad. Son dos conceptos diferentes. Creo que la gente confunde mucho el tema de las paguitas y todo esto, porque la verdad es que básicamente creo que es capacitismo, ¿vale? Creo que es discriminación y ya está. Bastante Pero gorda. sí, bastante gorda. Y es que hay que decirlo mucho, y es que la pensión por incapacidad te la pueden dar si has trabajado. Si no has trabajado, no te dan una pensión por incapacidad. Pero es que además la pensión, la ayuda por discapacidad, que es otro tipo de ayuda, te la dan con una cantidad de requisitos que tienes que cumplir para que al final te den una cantidad de dinero bajísima. Es decir, tienes que tener un porcentaje del 65% más de discapacidad que tiene muy poca gente, hay que decirlo, tiene gente, o sea, pero hay muy poca gente con ese porcentaje. Y también tienes que residir en España muchos años, tienes que no tener ingresos, evidentemente, y al final la ayuda que te dan no llega muchas veces a 500 euros. O sea, vamos a ver, y nadie vive con Pues 500 muchas veces euros. creo que no llega nunca. Correcto. Y solo quería decir esto, que al final el tema de las paguitas, entre comillas, son insuficientes y no sirve, y necesitamos trabajo, no necesitamos ayudas, porque las ayudas son insuficientes, sin más. O sea, las ayudas están bien, genial, ¿vale? Pero no es suficiente lo que se recibe. Simplemente quería dejar esto claro, porque mucha gente aún confunde este tema y piensa que no necesitamos trabajar porque ya vivimos de ayudas. Y no es cierto.
Así que nada, te dejo si quieres, Dani, adelante. ¿Tú tienes ayudas, Dani? Yo, bueno, aquí lo que comentabais antes, ¿no? Hay pensiones, hay ayudas que se dan por diferentes razones y, por ejemplo, está la que se llama la ayuda de hijo a cargo, ¿no? Que se le da a las familias cuando tienen un hijo con discapacidad, ¿no? Luego está, por ejemplo, no contributiva. Sí que hay ayudas de este tipo, ¿no? Pensiones de este tipo. Ujú. Yo el apunte que quería hacer aquí, porque creo que lo habéis dicho todo ya, y me gusta mucho, Hugo, lo que dices de que no queremos ayudas o pensiones, queremos trabajo para poder vivir, porque nadie vive con menos de 500 euros, ni con 500 tampoco, ¿vale? Ujú. El apunte que hago aquí es que ser una persona con discapacidad muchas veces sí que comporta un gasto extra, ¿vale? Sí. Que puede requerir una ayuda adicional, ¿vale? Pero insisto, ya está, es decir, hasta ahí, una ayuda adicional, porque es verdad que una persona, por ejemplo, que cobre, yo qué sé, 1.300 euros, que no tenga discapacidad, hay gastos que puede no tener que asumir. Pues yo qué sé, la medicación que tienes por una enfermedad crónica, eh, material, a lo mejor, material, herramientas de movilidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, cabe una ayuda. Ahora, me remito a lo que dice Hugo. Es una ayuda y está concebida, o debería estar concebida como tal, como un complemento de, mira, esto, ¿vale? Entendemos que puede ser más costoso de asumir, se compensa de esta forma, pero nunca sustituir a lo que es un sueldo y, por supuesto, un acceso digno a oportunidades laborales como tiene el resto de gente sin discapacidad, perdón. Matiz que hago a lo que acabo de decir también. Muchas de las ayudas, por ejemplo, herramientas de movilidad, medicina y tal, si las cosas se hiciesen bien, no haría falta seguramente ni una ayuda que te ayudase a pagarlas, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. En cualquier Ujú. caso, me quedo con eso, con que una ayuda, una pensión nunca puede sustituir a lo que es un trabajo, a lo que es el sueldo que te aporta un trabajo y, y debería garantizarse eso, que podamos acceder al mundo laboral de manera digna, directamente digna, es el adjetivo que tengo que usar. Sí. Una cosa que quería decir, un apunte rápido, es que hay una cosa que ha dicho Dani que es muy interesante, y es que mucha gente no es consciente de los gastos que supone tener una discapacidad. Mm. Lo digo porque cuando se habla de ayudas, de pensiones, de paguitas, de todos estos temas, como se ve desde la perspectiva, digamos, de alguien sin discapacidad, cuando nos critica o ese tema, esa persona está pensando en una paga, en una pensión, con lo que él gastaría con esa pensión, pero no piensa, no se Claro, pone en la piel de alguien con discapacidad. Si alguien con discapacidad tiene una cantidad de gastos, sobre todo cuanto mayor es la discapacidad, tiene una cantidad de gastos extras muy grande en temas de adaptabilidad, de accesibilidad, temas de, pues ahora, pues voy a dejar paso a Nix porque estaba deseando hablar, de el tema de la cantidad de gasto que supone, por ejemplo, tener una silla de ruedas, porque esto se habla muy poco, siempre se habla de pensión, porque dices, bueno, que la pensión pues para comer o para tus gastos diarios de ocio, ¿vale? Pero una persona con discapacidad no solo necesita eso, o sea, una persona con discapacidad tiene un montón de temas de accesibilidad y de adaptabilidad que necesita en su día a día. Así que le voy a dejar a Nix. Adelante, Nix, porque tienes un montón de cosas, ¿no? Es que si nos diesen pensiones es que no nos daría ya ni para comer con la cantidad de, o sea, con lo cara que está la accesibilidad y es que a los datos me remito, o sea, es que creo que lo he dicho muchísimas veces y no me voy a cansar de decirlo que, joder, que mi silla me ha costado 13.500 que no es una cosa que me hayan dado así baratita con ayudas, ¿por qué no? O sea, y ¿por qué le he quitado cosas que podía haber costado 22.000 euros? Y, y es eso. Y yo hace años que quería domotizar la cocina, es decir, hacerla así como robótica para llegar a la placa y todo eso. Y me enteré que eso cuesta millones, que la accesibilidad es muy, muy, muy cara.
y las pensiones no dan para nada, para absolutamente nada. Claro, es que esto es un tema que me parece bien que lo haya sacado Dani, porque es un tema bastante difícil de entender para alguien que no tiene discapacidad. Creo que se nos cayó Dani. Sí, se nos ha caído Dani para volver a esto. Temas que es muy difícil de entender para alguien que no tiene discapacidad y es la cantidad de gastos que hay en accesibilidad. La gente tiene que entender que la accesibilidad, o sea, que nuestros medios de movilidad y todo lo que se necesita para que nosotros tengamos una calidad de vida es muy caro, Correcto. es exageradamente caro. Y después vamos a hablar de algo que es muy importante y es el tema de el ocio también es parte de nuestra vida. Y el ocio con discapacidad también es muy caro. Ir a un concierto, ir a cualquier sitio, ir a cualquier cosa que quieras, siempre el tema de accesibilidad, pues ahí pues las entradas son más caras, ¿no, Nix? Son bastante más caras. De hecho, yo recuerdo varios conciertos que costaban, por ejemplo, la entrada normal costaba 30 euros y la de discapacitados, que ya ves tú que es ponerte en un palco más arriba para que no veas nada, Sí. 90 euros. Creo que estamos viendo ya a Dani, estamos escuchando a Artemisa. Hola. Tenemos a Artemisa. Hola, Artemisa. Perdón, soy servicio técnico. Bueno, Cada vez tiene gente más rara el servicio técnico, la verdad. ¿Veis cómo hay gente con discapacidad trabajando? No, yo estoy en paro. Bueno, me está ahorcando, ¿eh? O sea, Yo estoy en paro, contratadme. Bueno, pues temas que nada, que vamos a seguir hablando de tema de paguitas, ya hemos hablado un poquito. Vamos a hablar de empresas. Vamos a hablar ahora mismo de empresas, de cómo nos contratan, de lo que hacen las empresas, del cupo, Para empezar, una cosa que quería dejar clara, el tema de lo que hacen las empresas con el tema de contratación. Si nos contratan las empresas, o el tema de los cupos, las cuotas y todo eso, quiero dejar claro algo que es muy importante, es que son ayudas, no son ventajas, porque hay mucha gente que piensa que nos hacen un favor, ¿vale? Y no, no, no. Lo que se hace normalmente cuando nos contratan es que realmente nos ayudan porque no tenemos trabajo. Entonces, estos tipos de cuotas, evidentemente, a la empresa le puede beneficiar, sí, pero los que nos benefician a nosotros también por el hecho de que necesitamos trabajo. Es decir, es una ayuda. No estamos quitando el trabajo a otras personas, es que no nos dan el trabajo a nosotros, sin más. Entonces, y nada, y aquí hablamos un poquito del tema de cómo hacen las empresas, ¿no? Para contratarnos, lo que, digamos, ese tipo de contrataciones que hemos dicho antes, ¿no? De que solo contratan con una discapacidad mínima. Y no sé, adelante, Nix, si quieres. Yo, a ver, yo este tema, la verdad es que no sé demasiado, pero lo que sé es que hay muchas empresas que contratan gente con discapacidad por el cupo, pero luego los tienen maltratados y explotados porque, bueno, porque ning- ninguna empresa es buena y, eh, y bueno, pues eso. Bueno, Dani, adelante. ¿Quieres hablar de contratación y empresas? A ver, aquí hay invitadas que controlan bastante más que han venido al podcast, ¿no? Del tema, pero es verdad que a nivel de subvenciones, es verdad que tenemos la realidad, ¿no? De que cuanto más grado, más subvención se facilita a la empresa para contratarte supuestamente como persona con discapacidad, pero estamos un poco en lo de siempre, ¿no? Cuando la cantidad que te dan por contratar a personas con discapacidad supera muchas veces o se ve superada por lo que tienes que invertir o lo que crees que tienes que invertir para adaptar ese puesto, acaba pasando que no llegamos a esos puestos Claro. muchas veces. ¿Qué pasa? También aquí, que estamos lo que decíamos antes al principio, estamos tan poco acostumbrados a ver a personas con discapacidad haciendo cualquier cosa, ya no trabajando, sino haciendo cualquier cosa, que es que muchas veces, por muchas subvenciones que hayan, por muchas subvenciones que se den, no acabamos llegando, no a trabajar, sino a poder optar a esos trabajos, ¿no? Y sobre el tema de los cupos, por ejemplo, en la administración pública, pues un poco lo mismo. De hecho, es una frase que no sé si a vosotros os han dicho o no,
pero a mí siempre me lo han repetido bastante, oposita bueno, que por lo menos te garantizas algo, porque además tú que tienes discapacidad lo tienes muy fácil para entrar por cupo Ujú. porque sacas buena nota y ya está. Vale, incluso siendo eso cierto, es decir, siendo cierto, asumiendo que es cierto, ponle que, pues venga, vale, tienes un cupo de 20 plazas, ¿vale? Oye, es un tema que controlas muy bien, resulta que estudias bien, asumiendo que todo eso está perfecto. Luego tú llegas al trabajo, luego tú llegas, firmas la plaza, ¿vale? Te la sacas y te pasa como le ha pasado a esta profe de Canarias de hace un par de semanas, que a los 3 meses te evalúa un tribunal y te dice que es que no puedes ejercer de profe, no sea que se te tire un niño por la ventana y la liamos aquí. Entonces, me refiero, incluso existiendo las vías que existen, los cupos, las subvenciones y demás, estamos en lo de siempre, lo que hemos dicho antes. O cambia estructuralmente la cosa, tanto a nivel de que se nos contrate como a nivel de la concepción que se tiene de nosotros, o no vale absolutamente nada, ni que haya un cupo, ni que haya subvenciones, porque estaremos, bueno, pues con un 51% de paro juvenil de personas con discapacidad, ¿no? 5 de cada 10 personas no ha trabajado nunca. Pues eso creo que lo resume bastante bien todo. Esto, para que no lo sepan, esto que estaba hablando Dani de la profesora, un poco de actualidad, dos profesoras de Canarias han sido suspendidas o rechazadas de su Era una puesto de profe, en trabajo. principio era una profesora. No, eran dos profesoras, una con discapacidad auditiva y otra visual. No sé lo que he visto en la Ujú. noticia. Vale, vale. Eran dos profesoras, una con discapacidad visual y otra con discapacidad auditiva. Y las dos profesoras pasaron unas oposiciones entrando en el cupo de personas con discapacidad en esas oposiciones y aprobaron las oposiciones. Pero al cabo de un tiempo las suspendieron de sus trabajos porque, según un tribunal médico, no eran aptas para ello. Entonces, claro, imagínate el tema de oposita que vas a tener trabajo. Imagínate la situación de estas profesoras que ahora mismo creo que están en temas legales para intentar que las readmitan. Porque lo dicho, o sea, es decir, es alucinante que incluso haciendo una oposición, entrar en el cupo de discapacidad, no te garantiza un trabajo habiendo aprobado la oposición. Entonces, es un tema bastante complicado. Next. Sí. Pues sí, eso que es complicado, complicado. No, ya te digo, no sé mucho del tema, pero bueno. Que ya, antes de acabar, quería dar un dato que no hemos dado y que me parece muy interesante, y es que 3 de cada 10 personas con discapacidad en España están en situación de precariedad. Es decir, están en situación de pobreza, están en situación de problemas económicos. 3 de cada 10. Estamos hablando de Sí, una cantidad bastante, o sea, es un porcentaje bastante alto. Y esto, por ir acabando, esto se debe a, una vez más, falta de trabajo y, evidentemente, discriminación. Es que es así. Y esto es una cosa que hay que decirlo más. Y falta de ayudas, porque las ayudas no son suficientes. Entonces, se juntan estas dos cosas. Así que supongo nos quedamos con muchos temas en el tintero. Estamos acabando ya. Pero luego hemos hecho un poco un análisis muy rápido, pero es un tema bastante complejo que podría requerir varios podcasts. Pero solo por ir sacando conclusiones, mi conclusión es muy clara y es que el trabajo es precario, hay muy poca gente con discapacidad que tenga un buen trabajo y hay muchísima discriminación. No sé bastante. qué pensáis vosotros, Dani. Conclusiones un poquito de trabajo y discapacidad. ¿Tú qué pensarías? Conclusión, pues es mucho más, está mucho peor la cosa de lo que parece estar. em, y nada de lo que hay hoy en día sirve de algo si a nivel estructural no se cambia tanto la concepción que se tiene de nosotros como persona y no se cambia lo que las empresas, me da igual si administración pública o no, nos pueden ofrecer. Entonces, hasta que eso no cambie, la cosa, por desgracia, pienso que va a seguir igual o peor y que esto cambie pasa por lo que digo, que se nos conciba como personas que trabajan, que tienen una vida autónoma o que la quieren tener, porque muchas veces muchas personas con cierta discapacidad no pueden tener la vida autónoma
que podrían tener si se dicen las condiciones que tienen que darse. Y por otro, una vez se dé eso, ¿no? Una vez se nos trate como personas que quieren ser autónomas, ya todo lo demás, que se tenga en cuenta todo lo que hemos dicho hoy. Es un poquito mi conclusión. Nils, Y, ¿algunas a- y aparte, conclusiones? y aparte de eso, que suscribo todo lo que ha dicho Daniel, y entra un poco dentro de lo que dice de tratarnos como personas que se nos enseñe a que podemos tener trabajo. Es decir, que no salgamos del instituto, de nuestro lugar de enseñanza y se nos tire, porque es lo que me han hecho a mí, básicamente. Que se nos enseñe a tener un oficio y que se nos dé preparación y, y eso. Y ahora bien, lo que tiene que hacer la sociedad es accesibilizar los espacios, eh, preparar los entornos y pues eso, incentivar a la gente a que contrate a personas con discapacidad. Que mucho anuncio de me haces bien cuando me das una oportunidad, pero oportunidades yo veo muy poquitas. Sí, correcto. Y para ir acabando, dando ya que hemos tenido aquí a Dani, que es psicólogo, que nos comente un poquito, Dani, cómo te podemos encontrar, cuál es tu plan pues, para recibir pacientes y demás. Un poco de tu emoción, que hagas un poco de tu emoción. Adelante. Vale. A ver, yo lo que comentaba al principio, ¿vale? Es verdad que de momento dejo uno de los trabajos en los que estoy y pasaré a dedicarme pues 100% la atención a pacientes, tanto para uno de los centros como por mi cuenta. Por mi cuenta es verdad que poquito a poco tengo que ir cogiendo más gente, pero de momento el número que cogeré será bajito, pero en cualquier caso nos podemos leer en mi Instagram, ¿vale? DGS Psicología, todo junto en minúscula, ¿vale? DGS Psicología. Y ahí tenéis también otras vías de contacto como son el WhatsApp y el correo electrónico para cualquier duda. No solamente para concertar cita cuando habrá agenda, ¿no? Sino para cualquier duda que tengáis. Yo qué sé, sois psicólogos, psicólogas con discapacidad de cualquier tipo, tenéis dudas, todo lo que pueda contribuir para ayudar, no dudéis en contactarme por ahí, para nada. Y bueno, pues nos podemos leer y hablar a través de esa vía. Pues genial, pues creo que vamos a ir acabando, ya son casi las 8 de la tarde. Ha sido un placer, ya sabéis que este programa va a subirse a YouTube, a Spotify, a iVoox y como sabéis, pues todos los lunes tendremos discos a las 7 de la tarde para hablar de temas de discapacidad y para conocer a gente con diferentes perspectivas. Ha sido un placer y muchas gracias Dani, muchas gracias Nix Muchas gracias. y nos vemos prontito, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.